una parte importante del viaje, y para toda la gente que participó en esa aprobación, de aquí con Julio y yo le damos las gracias. ¿Ya? Y obviamente lo que ya dije, hay una autorización emitida por bienes nacionales. ¿Ya? Vamos a hablar primero un poco del contexto general, vamos a hablar de los permisos, la logística, igual como hemos hecho todos los otros diaporamas, y después vamos a entrar ya en la experiencia en sí misma. Sí, a mí, Andrés, perdona, ¿Sí? eso, sí, me gustaría también enmarcar el Nevado Piuquenes como una montaña que es muy bonita, mucha gente ha visto desde lejos y bueno, tú y yo cuando la vimos la primera vez, bueno, tú ya la habías Ah, visto, pero cuando yo la vi por primera vez desde el Paseo Piuquenes, la miré y fue, Andrés, llévame allí, esa montaña me está llamando. Y bueno, que es una montaña que tiene, ¿cómo te diría? Es el segundo 6000 más austral del mundo, es decir, no es el primero, pero luego también no es tampoco es la montaña más alta al sur de la Concagua, que es el Tupungato. Y está claro. precisamente entre estos dos, entre el Marmolejo, que es el 6000 más austral, y la montaña más alta al sur de la Concagua. Entonces, como que esas dos se suelen llevar el protagonismo y la gente. Y sin embargo, bueno, a mí el Nevado me pareció súper hermoso y el primer día que lo vi fue como ya, ir allí como sea, me da igual las montañas que tenga al lado. Y bueno, quizás por eso también no es tan ascendida la montaña como esas dos vecinas. Sí, es como un cerro que está entre medio, y ahora cuando precisamente hablemos de la historia, vamos a mencionar por qué, digamos, qué es lo que lo hace, qué es lo que lo hace particular. Mencionar que este es un cerro que para el DAP, para el Club Andino Alemán, tiene un cariño especial, porque la primera ascensión la hicieron socios del DAP, la hicieron en el año 1933, ya por el lado argentino. ¿Y cómo lo hicieron? No lo hicieron, no siguieron la ruta que hicimos nosotros, ellos lo hicieron por el lado argentino. Entonces, como bien dice Julio, fueron al Paso Piuquenes, donde precisamente está el hito fronterizo, y nosotros ahí organizamos hartas salidas para allá, y ahí se puede ver muy claramente el Nevado Piuquenes en todo su esplendor. De hecho, cuando fuimos con Julio al Nevado Piuquenes, en ese momento recuerdo que quedamos impactados por la belleza del cerro, y Julio dijo, ahí tenemos que ir. ¿Y esto cuándo fue, Julio? En 2017, ¿no? Por allá. Sí, yo creo, Y por ahí, 2017. por abril de 2017, hasta que de repente se fueron dando las circunstancias y dijimos, oye, ahora vamos. Entonces, los primeros que hicieron esta cumbre se fueron precisamente por este lado, ya que por el lado del embalse del Yeso, y después se fueron por el norte hasta encontrar la entrada, digamos, por el lado argentino, hacia el cerro. ¿Ya? Ellos intentaron en el año 30, pero les fue mal, trataron de hacer cumbre 3 veces, no lo lograron, y en el segundo intento, que fue en el año 1933, ahí lograron entrar, y lograron hacer la ascensión. Después vino una segunda ascensión ya en 1950, o sea, 20 años después, ya por Juan Segner, Eric Grimm y Antonio Ruiz. Y el primer ascenso por el lado chileno se realiza en 1954, que lo hacen también socios del DAP. Entonces lo hace Eberhard Mayer, Enrique Schneider y Heinrich Stoffel. Este es un tercer ascenso recién, entonces este es un cerro, tal como decía Julio, es un cerro que no es muy visitado, es un cerro que está ahí entre medio de dos grandes, de otros dos 6000, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver el libro Cumbre, ¿ah? Porque todavía hasta el libro data ya de 1933. Y aquí un par de fotos de la primera ascensión del año 33. Ahí van a ver del lado izquierdo en la foto cumbre, y las fotos son de camino hacia arriba, que seleccionamos estas fotos porque se parecen mucho a las que nosotros tomamos, digamos. Entonces el cerro no ha cambiado mucho. Y luego una segunda ascensión, que precisamente aquí se ve con los arrieros, ¿no es cierto?, llevando y porteando material, y de nuevo la cumbre que se ve muy parecido también a lo que nosotros vimos ahora, después de ¿cuánto? 54, después de 60 años prácticamente, 60, 70 años, ¿vale? Entonces, con ese logro y con ese sentimiento, nosotros nos abocamos a hacer este cerro. ¿Quiénes fuimos o quién fue el equipo? El equipo fuimos, bueno, ahí estoy yo, está Julio, está Fernanda, ¿ya? Luego, para todo el tema de comunicaciones, coordinación, meteorología, que fue clave, la verdad, fue clave tener a Sergio Weinstein, que fue el papá de la FER,
ya que precisamente ellos cada cierto tiempo nos daban todos los días el reporte del tiempo, ¿ya? Y íbamos viendo la meteorología y sobre esa base íbamos tomando decisiones. Y para eso contábamos obviamente con todos los equipos satelitales necesarios. Y luego el arriero, que es un arriero muy conocido en la zona, que es Ismael Ortega, que ya ha llevado varias expediciones del DAF, y que él nos porteó y nos llevó, y la verdad se portó súper, súper bien. Después contaremos algunas anécdotas, pero la verdad se hizo muy, muy agradable compartir con él. Eh, eh, a ver, la logística, si quieres, coméntala tú, Julio. Sí, ¿Mm? bueno, a ver, pues básicamente no es lo más barato del mundo una expedición de este tipo porque hay que considerar sí o sí, bueno, por lo menos dentro de nuestra lógica, la ayuda de un arriero, ya que nosotros nos planteamos hacerla en 9 días. Entonces, los arrieros de la zona tampoco son los más baratos del mundo, porque sí que es verdad que en otras zonas de Chile se pueden conseguir por bastante menos cantidad, pero bueno, finalmente nosotros decidimos contratar el arriero por 3 días a la ida, de forma que nos dejó en el campamento anterior, al campamento alto, digamos, al campo base del Piuquene. Entonces, durante esos 3 días, el arriero estuvo con nosotros hasta que llegamos a ese precampamento y ahí se fue. Él volvió, nosotros estuvimos un día en ese campamento, dormimos, seguimos hacia el campamento alto, que ahí sí nos porteamos las cosas. Lo que pasa es que la mitad de las cosas las dejamos en el campamento que estaba anterior, que es el campamento penitente. Y bueno, esto fue porque realmente toda la ropa de media montaña que llevábamos no tenía ya ningún sentido cargarla hacia el campo alto, porque el campo alto está a 5.000 metros y ahí nada de lo de media montaña ya vale. Así que la idea era dejar una carpa montada en el campamento anterior. Y nos porteamos pues cosas para 3 días, que igual, bueno, no es tanto peso, pero tampoco es que vayas liviano. Comunicaciones, pues llevábamos las dos radios para comunicarnos entre nosotros, un teléfono satelital y el InReach, que nos lo prestó el club alemán. Alimentación común, bueno, pues siempre para, bueno, como todos los días, pues una cena, un desayuno, una ración de marcha, pero es verdad que teníamos que llevar 3 cenas y 3 desayunos para los 3 días que íbamos a estar en el campamento alto y aparte comida liofilizada por si acaso. En realidad llevábamos comida para un día más incluso, si por lo que sea hubiéramos tenido que permanecer una cuarta noche en altura, bueno, a 5.000 metros, lo cual nunca se lo planteó a nadie, pero siempre existía el riesgo. El equipo normal de alta montaña, una bota doble, o en mi caso, por ejemplo, yo llevaba unas, como eran 6.000 metros solamente, 6.020, y las condiciones climáticas estaban muy buenas, bueno, yo llevé mis famosos calcetines, Lorpen Inferno Expedition, que básicamente eso, con una buena bota de alta montaña, casi te convierte eso en una bota doble, y me fue bien. Un poco de frío cerca de la cumbre, pero nada preocupante. Piolet, crampones, casco, imprescindible. Capacidad de porteo de agua, las Camelback, por ejemplo, y llevamos una carpa extra para dejarla montada en el precampamento, para no dejar las cosas simplemente ahí tiradas en medio, pues dejarlas en una carpa. Un vehículo con el que llegamos a Chacallar, que preferiblemente alto y 4x4 porque el terreno no está muy bien. Y luego el tema de los permisos, que lo explique mejor Andrés, porque yo no me enteré muy bien. Sí, el tema de los permisos fue todo un drama, ¿ya? Pero fue coincidentemente porque se estaba produciendo un traspaso desde el ejército a bienes nacionales. Todo el Valle del Colorado, desde los años 70, pertenecía o estaba bajo jurisdicción del ejército. Entonces tú hacías los trámites con el comando de ingenieros del ejército y ellos son los que te autorizaban y tal. Pero a principios de 2020, perdón, a principios de 2019, por decisiones políticas o decisiones gubernamentales, el ejército cedió esto al Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, el Ministerio de Bienes Nacionales dice, yo voy a hacer mi propio protocolo, y estuvo todo el 2019 desarrollando ese protocolo. Entonces, cuando ya tomamos la decisión, estábamos ya organizando la expedición y empezamos a analizar, a averiguar el tema de los permisos, nos encontramos con que el protocolo no estaba listo.
Entonces fue terrible porque no teníamos, y no estaban dejando entrar, porque no estaba el protocolo. Para hacer la historia corta, empezamos a llamar y ahí nos ganamos varios amigos y enemigos, pero al final terminamos de muy buena relación, en el sentido de que, claro, cuando uno llama insistentemente y te dicen, no, depende del Ceremi que firme, pucha, es poco lo que se puede hacer. Pero tengo que reconocer de que el ministerio se portó en forma estupenda, la gente del área que se encarga de predio y gestión de predio realmente se portaron súper bien. Eh, Independiente de lo que es la situación formal, nos dieron todas las facilidades para ir adelantando los trámites, que hay que llenar un formulario, hay que llenar una declaración jurada de que tienes experiencia, etcétera, y luego tienes que adjuntar tu carnet de federado, que no lo puse aquí, pero se pide, el track, tienes que mandar el carnet de identidad y una descripción de la ruta, que es la típica ficha que nosotros pedimos de salida. Imagínense que nosotros salíamos el 28 de diciembre y recién el protocolo se firmó el 20. O sea, de hecho, nosotros salimos con folio número 002. Entonces, para los que quieran ir ahora, ya el trámite está bastante abierto, digamos, está bastante sencillo, pero no es fácil. Hay que hacerlo con bastante antelación. Mi opinión que al menos si van a ir, hay que hacerlo un mes antes, por lo bajo, un mes, un medio antes, para que puedan tramitar toda la información. De repente te dicen, no, esto está incompleto. Por ejemplo, nosotros no teníamos track, que fue un tema con el ministerio, no teníamos track porque no había track, porque había un track que llegaba solamente hasta cierta parte. Entonces mandamos las cartas del geográfico militar, que era lo que teníamos de referencia, no lo aceptaron, hasta que por ahí logramos encontrar un punto de convergencia. Y Bueno, teníamos algo parecido a un track, no sé si te acuerdas, pero los únicos tracks que estaban en internet llegaban como al campo alto, pero no terminaban no claro, llegaban al cerro. entonces, como no estaba todo el track, entonces ahí tuvimos que conversar un rato, pero al final del día ese problema se solucionó y lo bueno es que después nos pidieron y nosotros felices accedimos a hacer toda no una investigación, pero sí a contarles después lo que veíamos en este valle, que como hemos dicho al principio, es un valle que no es muy conocido, entonces va poca gente para allá, entonces tener noticias de cómo están los glaciares, de cómo está la fauna, cómo está el estado del agua, era para ellos bastante importante. Y eso nos vamos a referir en el final. Al final vamos a dedicar unos minutos a sintetizar un poco esas ideas, porque yo creo que también son importantes para quien quiera hacer una expedición de este tipo. El botiquín, amigo mío, usted que fue el encargado del botiquín. A ver, bueno, pues el botiquín, evidentemente, bueno, yo también, como químico medicinal que soy, tengo mis propios defectos profesionales de considerar que no darle ningún tipo de virtud al azar. Así que, bueno, llevamos un botiquín de expedición larga con altura, ¿vale? Por supuesto, antiinflamatorios no esteroideos, porque, bueno, me enteré que ninguno de nosotros éramos alérgicos a los mismos, así que listo. Ibuprofeno, diclofenaco en pastillas, celecoxib por si es que los golpes eran fuertes y dipirona también por si es que había dolores más fuertes de la cuenta. Antidiarreicos porque nunca se sabe y les encargo una diarrea a esa altura. Antibióticos. Bueno, antibióticos, mucha gente puede pensar por qué llevar antibióticos a una expedición de montaña. Bueno, en realidad, si una persona tuviese cualquier tipo de herida, una caída, se le infecte algo o mismamente se ponga malo, Andrés, has dejado de compartir pantalla. Sí, 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 lo que pasa es que cometimos un error de no grabar. No, no, si yo estoy Entonces, grabando. bueno, ya, ok, Claro, dale, dale. disculpe. Claro. Antibióticos por si acaso, de amplio espectro, porque en el caso de que hubiera cualquier tipo de accidente o que alguien se pusiera malo, estamos a 4 días de Santiago y por si acaso. Antihistamínicos también, por el polvo que se levanta, cualquier persona puede sufrir una reacción alérgica, una picadura, una planta. Povidona y alcohol para las heridas. Unos parches antiampollas, unos que venden en la farmacia que son algo caros, son de la marca 3M. Si sale una rozadura, una ampolla en la piel antes de que salga, son súper buenos. Vendas y gasas y tijeras y pinzas, por si acaso había que hacer algún tipo de intervención.
Luego también llevamos medicación específica para la altura, cosa que, bueno, mucha gente es más o menos proclive a favorable, no hablo de usarla, sino incluso a llevarla, porque mucha gente dice que el hecho de llevar esa, ese salvoconducto por si te pasa algo ya le resta, digamos, pureza a la expedición. No vamos a entrar ahí. Yo la verdad es que no me voy a arriesgar a que uno de mis compañeros de repente me lo encuentre con un principio de edema pulmonar a 4 días de Santiago. Por lo tanto, llevamos acetazolamida y dexametasona. Acetazolamida es un diurético que básicamente te hace drenar, te hace eliminar todo el líquido que tengas en el cuerpo de más. De hecho, el efecto secundario más común es que vas al baño a orinar cada 15 minutos. La dexametasona, que es un corticoide, es decir, un antiinflamatorio esteroideo, que en realidad se llevan para no usarse. De hecho, no los usamos. Solamente en el caso de sospecha de edema pulmonar de gran altitud o edema cerebral de gran altitud, se pueden tomar solos o en combinación y se utilizan para ganar tiempo. Es decir, si alguna vez alguien presenta algo de esto y tiene el medicamento y se lo toma, eso no es para poder subir al cerro, eso es para ganar tiempo, para que te dé tiempo bajar y no te pase nada. ¿Vale? No son medicaciones para subir, sino para bajar. Y luego también inductores del sueño no depresores respiratorios. A ver, en la altura la mayoría de la gente, mucha gente tiene problemas para dormir y ya no es que una persona no pueda lidiar con una noche de mal sueño, es que al día siguiente a lo mejor te esperan otras 12 horas de caminata y al siguiente otras 7 horas de caminata y entonces pues conviene llevarlo. En lo personal, Andrés nunca tomó nada y yo y Fer las tomamos, no sé si un día o dos, cuando estuvimos en el campo alto a 5.000 metros. Digo no depresores respiratorios porque mucha gente toma con o sin receta médica los relajantes musculares típicos por problemas musculares o también se usan como ansiolíticos y pueden servir para dormir, pero no se recomiendan en altura. No se recomiendan en altura precisamente porque son depresores del sistema respiratorio. Por lo tanto, bueno, ya saben que en la altura hay muchísimos problemas relacionados con la respiración, con la frecuencia, con cardíaca, con incluso la respiración de Cheyne-Stokes que suele ocurrir en altura. Y cualquier cosa que pueda deprimirte el sistema respiratorio no es una buena idea por mucho que te ayude a dormir. Y eso es básicamente el botiquín que llevamos. Y llevamos también el botiquín del DAF, que el Aparte tour el botiquín del DAP. sí, no lo pusimos, pero sí, no alcanzamos a ponerlo, pero es un botiquín de Botiquín alta, avanzado ya. Tiene claro, un como... botiquín avanzado que obviamente es bastante voluminoso, entonces tiene sentido de llevarlo solo en expediciones con porteo, digamos, o sea, porque te ocupa un espacio no menor de la mochila, pero tiene todo un set de cosas que son necesarias y que son complementarias a esto, a los remedios para cualquier caso, inclusive fracturas, lesiones, torcedura y todo eso. ¿Ya? Ahí. Vale, Julio. Bueno, pues finalmente, al final la expedición la dividimos en, bueno, nuestro plan fue hacerla en 8 días y finalmente lo logramos hacer en 8 días. En el día 1 vamos desde Chacallar, que es el inicio, hasta Las Vegas del Zinc, que los arrieros de la zona le llaman Arroyo Hondo, que es una zona hermosa que está a 7 horas de camino aproximadamente, sin peso, porque nos lo llevaba el arriero pasando por Baños Azules, que muchos lo conocerán, que es un sitio espectacular. Luego, el segundo día, de Las Vegas del Zinc a Las Vegas de San Sebastián, es un camino tranquilo, 500 metros de desnivel, 3 horas, es casi un día de descanso. Luego, desde Las Vegas de San Sebastián al campamento penitente, que aquí ya estamos por primera vez sobre los 4.000 metros, unos 4.200 aproximadamente, ya empieza a ser duro. Del campamento penitente al campamento alto, que aquí ya nos porteamos nosotros el equipo, que fue, yo no sé si Andrés estará de acuerdo conmigo, pero creo que fue la jornada más dura por encima de los ascensos a los cerros. Soy Luego el día lejos. 5 el Pirámide, el día 6 subimos el Piuquenes y esto en realidad no estaba en nuestro plan inicial. En nuestro plan inicial era tomarnos un día de descanso, o sea, hacer el Pirámide, un día de descanso, de aclimatación y para descansar y luego hacer el Piuquenes. O de hecho no, de hecho era al revés. Era hacer el Piuquenes,
y ver al día siguiente si cómo nos encontrábamos, si descansábamos o si hacíamos el pirámide y bajar. Pero finalmente, con los partes meteorológicos que nos iba enviando el padre de Fer, nos dimos cuenta de que el día que pensábamos subir el Piuquene se estaba poniendo malo, sobre todo a la tarde se iba a poner malo, así que se decidió darle al pirámide y al día siguiente tuvimos que hacer el Piuquene, porque el siguiente ya se ponía malo. Por lo tanto, no nos dejaron muchas opciones y tuvimos que hacerlo en un día menos. Y luego el tremendo día, que es el día 7, desde el campamento alto hasta Las Vegas del Zinc, que es básicamente pues, lo que hicimos en 3 días y medio a la ida, lo hicimos en 1 a la vuelta, 11 horas, y el último ya tranquilo desde Las Vegas del Zinc de vuelta a Chagayar. Ahí tenemos más o menos una panorámica. A la izquierda tendríamos lo que es el inicio del sendero, sería Chacallar, que no está marcado. Después seguimos a la izquierda Baños Azules. Bueno, el mapa, para que os hagáis una idea, ¿vale? Ahí se ve al fondo el Piuquene y a la izquierda abajo he puesto el Tupungato, básicamente para que se oriente, no por otra cosa. Luego el primer campamento, eso, pues los tenemos en Las Vegas del 5, Arroyo Hondo, después Vegas de San Sebastián. Después tenemos el campamento penitente que les dijimos, el campamento alto, y que desde el campamento alto se tiene acceso a los 2 cerros, al Pirámide y al Piuquene. A ver, ¿sería posible que muestre la ruta en un mapa? Nos dice Hernán. Eh, no sé a qué te refieres, pero sí, la tenemos. Luego te la pasamos, Hernán, si no estás contento con esa imagen. Eh, ¿Esto quién lo decía, Andrés, tú o yo? No, no, dale tú. Ya. Bueno, los días 1 y 2 fueron los tramos bastante sencillos. Llegamos al predio, a Chacallar. Hola, el campo alto está a 5.000 metros, que nos lo preguntan por ahí en el chat. El día 1 y día 2, pues partimos desde Chacallar hasta Vegas de San Sebastián, en lo que diríamos el tramo Vega, tramo de baja altura. Nos encontramos con un puente que se había cortado por un derrumbe, así que tuvimos que caminar más de lo que pensábamos, así que 1 hora más de camino. Y bueno, también hubo que pasar por el río, que es fácil, pero como hay una central hidroeléctrica, me parece ahí, siempre está el riesgo de que la abran cuando tú estés pasando, así que pasar lo más rápido posible mejor. Y luego hasta Baños Azules, una huella buena, con algunos tramos que, bueno, son un poquito expuestos. En realidad, ninguna exposición. A la ida fue súper fácil, pero a la vuelta que veníamos cansados había que pasar por cuidado. Creo Sí, que... hay un matiz, Julio. Normalmente esto es una huella que se transita mucho cuando pasa el verano, porque va mucha gente a los baños azules. Entonces, esas pasadas generalmente no revisten ningún riesgo cuando está la huella bien hecha. Pero como nosotros eran prácticamente los primeros que íbamos en meses, prácticamente no había huella. Entonces, en algunas partes, como ese tramo lo conocíamos, había que cantear y claro, son partes que tienen su pendiente hacia abajo, que cuando hay huella no pasa nada, tú pasas tranquilo y no tiene ningún riesgo, pero cuando no hay huella, tienes que tener ahí un poquito más de cuidado. Sí. Pero nada terrible, digamos, nada. Y lo otro que también, perdona que Julio, que la ruta alternativa, esa que da la minera, se puede ir por una minera que hay atrás, al principio del trayecto, pero ahí te exigen que tú tengas que tener conocimientos de montaña, porque es una huella que recién el ministerio está abriendo para evitar la pasada por la Bocatoma donde puede haber descarga de agua. Entonces, ahí te piden que tiene que ser gente federada, gente perteneciente a un club de montaña. Claro. Dale, perdona, eso era. Sí, no, no te preocupes. Eh, Espérate porque no sé por qué he dejado de ver tu pantalla. ¿Por qué no veo tu pantalla? Ah, aquí está. A ver. Ya. Entonces, esto sería el primer día, ¿vale? Desde el inicio se camina un camino que ya conocemos mucho los que hemos ido a Baños Azules, que también coincide con el camino hacia el Tupungato. Y en Baños Azules hicimos un descanso y luego le dimos durante unas 3 horas más hasta Las Vegas del Zinc por una especie de altiplano que hay entre los dos valles, que no recuerdo los dos ríos que son, uno es el Colorado y otro el Azufre No, parece. no, no, el museo el que estoy marcando acá, el río Sí, Museo,
por el lado derecho, y el lado izquierdo el arroyo del Azufre. Eso. Y va por en Que medio es, por una isla, le a ver, llaman como la una, isla. claro, y es bien, si se ve el lado hacia el azufre es bastante, tiene bastante exposición, digamos, es bien Claro, de hecho. propicio, digamos. Hay un par de pasos complicados, no complicados, pero sobre todo a la vuelta que había que pasar con la mente fría, pero tampoco como para llamarlo expuesto. Y finalmente pues se llega a Las Vegas del Zinc, que después de 7 horas pues resultó ser súper agradable. Esto es la salida, la foto de partida con los arrieros, con el arriero en Chacayal, Fer, André y yo, aquí muy motivados con mucha energía todavía, claro, armando las maletas, las mochilas, que por supuesto Ismael nos ayudó muchísimo en eso. Sí, fueron 2 mulas y un caballo, y Sí, el caballo del arriero y caballo del un perro. arriero y las 2 mulas. El perro se llamaba, era un perro súper poco cariñoso, era un perro así como bien poco sociable, era un perro que no se involucraba, andaba siempre, y el perro, el arriero le llamaba poco ambiente. Poco ambiente, el nombre del perro para raro. Pero Claro. bueno, ellos sabrán. Esto es en Baños Azules, que los encontramos peligrosamente secos. Había muchos baños que realmente o no tenían agua o tenían súper poca agua, cosa que, bueno, tampoco nos extrañó porque el año fue súper seco, pero también nos dio un poco de penita, porque aquello es un sitio maravilloso. Esto es lo que sería la isla, esas que les comentamos, que tiene el Colorado, no, perdón, ¿cuál era? El museo y el Ahí se ve el azufre a museo. un lado y a otro, que por Ahí un está lado se vuelve bastante angosto y el paso ¿cómo se dice? Un poquito expuesto. Aquí no se ve, o sea, esta no es la parte más angosta, es una de las más angostas. La parte más angosta donde hay realmente riesgo de caída hacia la izquierda es un punto muy particular en el que no hicimos fotos, pero sí que es verdad que tiene algún puntito donde hay que tener la sangre fría, sobre todo ya digo a la vuelta. Sí, porque toda esa tierra que uno ve ahí no es tierra firme, es maicillo. Claro, Entonces es súper resbaloso. Entonces cuando uno camina, se resbala. Entonces cuando pasa por algo expuesto y caminando sobre maicillo, medio así inclinado, uno no puede cantear, entonces claro, hay ya que tener... digo que había un punto donde ese camino por el que se ve ahí a Fer andando no está, así que simplemente había poco menos que casi dar un salto hacia el otro lado, evitando una parte un poco expuesta. Yo creo que es el único paso que le quitaría la categoría a este primer trekking de trekking familiar, ¿vale? Por ese pasito. Es una tontería, pero mucha gente pues le podría impresionar. A mí me sorprendió que el arriero iba dormido encima del caballo y, vamos, no le importó nada, decía que el paso era completamente normal, cero exposición. A nosotros nos pareció un poquito así. ¿Ya, dale? Y eso finalmente en Arroyo Hondo, ¿cómo se llamaba? En Vegas del Zinc, que le llaman arroyo hondo, pues porque tiene ese arroyo, en realidad, pues te puedes meter hasta la cintura, es bastante hondo. Así que los arrieros tampoco se complicaron demasiado para ponerle el nombre. Ahí se ven, no sé qué cerros son, uno el Reicano, ¿no? Sí, el del lado derecho, el que tiene ya... El Reicano. Y Después se esto, ve mejor. Después se ve mejor. claro, es una vega que tiene bastante agua, pero la verdad es que también que la vimos bastante seca, sobre todo porque el arriero nos decía que años antes pues había muchísima más humedad, más agua y más verde. Pero bueno, a nosotros nos pareció el paraíso. La Vega es un paraíso porque uno sale de esta angostura que viene por un terreno, la isla es un terreno súper seco, prácticamente semidesértico, y de repente sales de esta isla y entras como una planicie toda verde, con animales pastando por un lado, así con manadas de vaca en un otro rincón, y así como súper bucólico. Entonces, realmente es un lugar precioso. O sea, los que quieran hacer un trekking así bonito por el fin de semana, venir acá a Vegas del Zinc es una alternativa súper buena, salvo esa pasada en la isla que hay que hacerla con cuidado. Ya, pero perfectamente asible y un fin de semana es una experiencia súper linda. Bueno, eso es en el campamentillo que armamos ahí en Las Vegas del Zinc. Ahí la Fer, de hecho, con el arriero básicamente vivaquearon en esa cabañita que se montó él ahí. Y Andrés y yo, que somos más cómodos, pues decidimos dormir en nuestra casa.
pero es un sitio donde con la temperatura que hacía perfectamente se podía vivaquear allí de más. No, no te imaginas la broma del arriero al respecto. Claro, claro, claro. Era bueno para el hueveo. Luego, el siguiente día, pues nos levantamos tardecito, o sea, ahí descansamos. Y partimos desde Las Vegas del Zinc hasta Las Vegas de San Sebastián, que es un camino que en su mayoría transita por Vegas. Tenía varios cruces de río, aunque a la ida creo que solo cruzamos una vez, pero a la vuelta tuvimos que cruzar tres porque el río venía más crecido por la hora. Y bueno, un camino fácil, no mucha pendiente, salvo el tramo final antes de llegar a Las Vegas de San Sebastián. Claro, ahí se ve más o menos en perspectiva, ¿vale? Arriba a la izquierda se vería más o menos el Piuquenes que no se ve y el Pirámide, ¿vale? Para que vean más o menos de dónde estamos viniendo. Algunos de esos cerros altos que se ve a la derecha debe ser el Alto el Yeso o el Yeso, no sé cómo se llama. Y bueno, simplemente ahí para daros otra perspectiva más o menos del camino, a vista de dron. Ese es el camino. La Vega de San Sebastián está más o menos por ahí aproximadamente. Ya ven que tampoco tiene mucha pendiente. El río que se ve por ahí, pues había que cruzarlo una o dos veces según. Tampoco se veían muchos animales pastando, la verdad, aunque sí que era una zona propia del pastoreo. Camino tranquilo. Y ahí el campamento en Las Vegas de San Sebastián, que eso fue el último, no, perdón, ese fue el penúltimo día del arriero. Allí dormimos, descansamos bien y al día siguiente nos despertamos temprano, ¿vale? Nos despertamos temprano porque el arriero necesitaba llegar hasta el campamento penitente, que es el primer campamento de altura, digamos. Las Vegas de San Sebastián, creo recordar que estaban como a 3.500 o 3.300 o algo así, ¿vale? 3.000, Ahí 3.000, sí, 3.000, estaba como a 3.300, creo, 3.400. 3.300, 3.400, bueno, todo. Ya ahí uno empieza a aclimatar, digamos, porque antes, bueno, las otras, Las Vegas del Cine estaban como a 3.000 metros, 2.900, 3.000, algo así. 3.000. Vale. Aquí hay que subir Eh, hay que subir una subida que es bastante, no es pesada, es pesadona, pero porque esto está arriba de una planicie. Entonces, claro, mm, ahí. claro, ahí es el tenderete que se monta el arriero ahí. En la feria iba a vivaquear también, pero al final. No, ahí vivaqueó también, de hecho. Sí, sí, la Fer Y vivaqueó. esta tía A es la Fer una le encanta valiente. vivaquear. La Sí, Fer sí, sí, sí. donde puede vivaquear, vivaquear. Nosotros de nuevo, pues nos fuimos a la carpita. El atardecer ayer fue espectacular. Ahí se ve el Polleras al lado del Ricano. Ujú. Y tenemos Súper. aquí teníamos ya una vista bastante buena. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que Mm. sí. Pasa. Y de aquí ya entramos al tramo, aquí donde la cosa ya se empieza a poner más de alta montaña, porque aquí, después de la importante, en Las Vegas no había agua. Aquí los campamentos los va dando el agua, la existencia o no la existencia de agua. Si no hay agua, no hay forma de armar campamentos. Entonces aquí, del hecho, el arriero tuvo que portear agua desde abajo, desde abajo del río hasta la planicie para que pudiéramos tener agua esa noche. Porque esa vega tenía agua, pero ahora como hay tanta sequía, prácticamente no se podía sacar agua de la vega. Existía la vega, pero ya no fluía el agua como para sacar agua. Entonces, bueno, el día siguiente nos internamos por el río Museo, ahí ya no hay una huella clara, ahí ya uno sigue solamente el tramo, ¿ya? Hay una primera parte donde uno va encajonado y después remonta y entra como una especie de planicie donde uno ya entra a la zona de los glaciares. Y ahí, en esa entrada, hay un campamento, se llama el campamento Morrena, que está a 4.000 metros, que nosotros la verdad descansamos ahí, pero como no tienen nada de agua, y es un lugar muy incómodo, personalmente no recomendamos a los que vayan que no se queden ahí, porque en realidad es un lugar bastante incómodo, tampoco tiene muy bonita vista, porque ya se ven los glaciares, tiene un glaciar al lado izquierdo y todo, pero la verdad es que es incómodo porque está arriba de Morrena, es difícil, los que han acampado en Morrena saben que no es un lugar cómodo y no hay agua. ¿Ya? Y desde ahí nosotros fuimos a los glaciares que se ven y luego continuamos hasta el campamento
campamento penitente, que fue donde termina el arriero, y de ahí seguimos al campamento alto. ¿Iba a decir algo, Julio? ¿No? No, aquí se ve la huella, entonces se ve un primer tramo que ustedes pueden ver aquí, no sé si ven el cursor, se ve desde Las Vegas hasta más o menos diría este tramo, es por el cajón del valle, y después hay que subir un poquito, hacer unos traversos y uno llega prácticamente ahí a la entrada del valle, y aquí donde ya se empiezan a ver los glaciares. Aquí encontramos una zona de fósiles, todo esto está lleno de fósiles, pero lleno de fósiles, y fósiles Impresionante, muy vamos. impresionantes. Y luego, en realidad, la huella del arriero o la huella que suele seguir los arrieros es por acá abajo. En alguna parte corta aquí y cruza. Pero nosotros decidimos ir a ver los glaciares, entonces seguimos en cota, ¿ya? Y eso nos permitió tener unas vistas espectaculares, que son las que vamos a mostrar ahora. Si se fijan aquí de nuevo, uno sigue esto, aquí desde el tramo desde aquí hasta la entrada del valle, que se ve muy cortito, estos son por lo menos 3 horas, ¿no? Deben ser. Sí, Entonces, 3 horas no te las quita nadie. unas Y 3 horas. eso, por morrena, roca no muy buena, acarreos que medio se caen, pero bien, bien. Sí, no, nada complicado, pero es que se ve cortito, pero es un tramo largo. Claro, ese Y, cerro que se y ve arriba del campamento penitente a la derecha es el pirámide, solo para ese, ese es el ayudar a la orientación de los oyentes. Entonces, nosotros seguimos en cota y llegamos ahí al glaciar. Aquí se ven las fotos, donde uno puede ver donde nos vamos aproximando a los glaciares ya. Aquí uno pasa una cosa bien curiosa, uno va caminando sobre morrena, pero de repente se va dando cuenta y de repente no te das ni cuenta cómo estás caminando sobre hielo. Entonces la foto del lado derecho tú lo puedes ver. O sea, ahí se ve una grieta que por eso le tomamos la foto, una gran grieta de hielo, de este hielo de morrena, que es un hielo así gris Hielo oscuro. negro, claro. Entonces uno no lo nota tanto porque como hay bastante material acumulado arriba del glaciar, uno siente como que estuviera caminando en terreno fino, pero de repente aparece en esta grieta y dice, Dios mío, estamos en glaciar. Y también, Entonces, bueno, cuando empiezas a subir un acarreíto por esa zona, te das cuenta de que la roca resbala más de lo que debería y cuando te empiezas a resbalar con la roca, te das cuenta de que debajo de la roca lo que hay es hielo. Entonces ahí había que tener harto cuidado. Permafrost, exactamente. pero hasta este momento no era necesario crampones ni nada de ese tipo de cosas, porque como se ve, el terreno aguanta. Hay un fósil, uno que me acuerdo de Julio lo seteó porque lo íbamos a pasar a buscar, pero al final nunca volvimos por la misma ruta. Así que, pero encontramos muchos de estos y grandes, muy grandes. Pero claro, no queríamos portearlo y cargarlo porque esa roca por lo menos pesaba casi 1 kilo. Y aquí se ve, por ejemplo, Julio subiendo este acarreo que se ve, pero si ven el lado derecho, ven que es una montaña de hielo. Si se fijan, es puro hielo por el lado derecho. Entonces ya ahí estábamos caminando ya full hielo abajo, digamos. ¿Ya? Entonces ahí lo que tratamos de hacer era meternos un poco por el glaciar y buscar una pasada, pero no la encontramos porque vimos que los glaciares, dicho sea de paso, están bastante descompuestos, y ahora van a ver algunos videos que tenemos que se ven muy descompuestos. Entonces volvimos un poco y bajamos bordeando por donde terminan los glaciares. ¿Eh? Que se ve, bajamos, entonces el glaciar lo vemos así como una pared. Entonces aquí se ve una vista ya de los glaciares que es realmente preciosa. Aquí se ve la panorámica, se ve como chiquitito, pero nosotros debemos ser no más alto que el tamaño del cursor, un poco más que el cursor, digamos. Voy a salir y voy a poner un video para que vean más o menos de qué estamos hablando. Díganme si se ve bien el video, porque de repente los videos suelen verse un poco. Eso, por ejemplo, una visión un poco de la Claro, parte ahí de en la. esa imagen, bueno, ya la has quitado, pero se veía perfectamente lo que es el hielo mezclado con la roca, ahí se ve al fondo, eso, que básicamente uno a veces va pisando y no se da cuenta que tiene el hielo debajo. Perdona, no sé si soy el único que lo ve como a tirones, que se ve, por ejemplo,
una parte y otra parte. Sí, sí, suele pasar con el Zoom y más cuando hay tanta gente. Después en la próxima etapa, vamos a compartir los videos y todo. ¿Ah? Para ir avanzando, porque nos queda. Al final llegamos al campamento penitente, que es este. Entonces estoy mirando hacia el sur, y una vista bien, si se ve, es muy seco. La ventana, supuestamente se llamaba campamento penitente porque estaba lleno de penitentes. Mira, no queda nada. ¿Ya? Y mirando hacia el norte, esta es la vista que uno tiene. Los glaciares que nosotros cruzamos son donde terminan estos glaciares que están al lado izquierdo. Ahí se ve nuestra carpa, las morrenas que están al lado izquierdo y el campamento alto que está hacia el lado derecho. Alguien me preguntó por qué estuvimos enterrando ahí en el gym. Es porque tuvimos que, como no hay agua, también está, el agua es un tema, bajaba agua, pero era agua totalmente sucia. Pero chocolate e infiltrable. ¿Ya? Si está por aquí nuestro amigo Pedro Varas, que le gusta filtrar el agua, le cuento que no hay filtro que resista esa agua. Entonces, el campamento, nos quedamos tranquilos porque localizamos unos neveros donde pudimos derretir agua y no tuvimos problemas de abastecimiento. Y al día siguiente ya nos metemos en glaciar y nos metemos al campamento alto. Este es el trámite, en nuestra opinión, el más complejo de la expedición, porque aquí tú te tienes que meter a los glaciares, aquí hay que usar crampones en hielo, hay que hacer algunos mini escaladas en hielo, y luego entramos en una canaleta, ya lo explicaremos, que en realidad fue bastante, digamos, esa canaleta fue la parte más compleja de todo nuestro viaje. Este es el amanecer en el campamento penitente. Y aquí yo logré rescatar un video que espero que Julio me perdone. A ver, que Julio me perdone. Mira, veo. ¡Mira, ahí barato! ¿Cómo se llama la chaca? ¡Norpey, Inferno Expedition! ¡Los incas me trajeron el sol! No sé qué es mejor, lo que está haciendo Julio o las vistas. Las vistas siempre, Matías. Lo que pasa La verdad es que con el frío que hacía, pues en el solcito se estaba súper bien. Y esta gente me estaban llamando y me decían, ven Julio, que tenemos que hablar contigo. Y yo les decía, hasta que no llegue el sol ahí, yo no voy, ¿sabes? O sea, yo me muevo con el sol. aquí a esta altura estamos a 4.000 algo, en la sombra, tú ves 4.300. la sombra y te metes y te metes al frío, pero que pela, digamos. Te metes a un frío ahí que la diferencia entre el sol y la sombra es mucha. Entonces partimos como a las 9 de la mañana, donde aquí nuestra recomendación es que los que quieran partir bastante más temprano. ¿Ah? Nosotros ahí quizás dijimos, no, total, el campamento alto, porque lo que habíamos averiguado de la ruta era que era bastante simple. Lo que no contábamos que la ruta yo creo que ha cambiado, y ahora vamos a decir por qué. Entonces la ruta aquí se complejizó, entonces nos dimos cuenta de varias cosas que nos hace recomendar de que tenemos que salir más temprano. ¿Ya? O sea, yo creo que de salir al campamento alto habría que salir por lo menos a las 7 de la mañana, como no muy tarde. ¿Por qué? Porque precisamente toda esta zona de glaciar que está acá te pilla como a la 1 de la tarde, que es la hora de más calor, y donde hay más probabilidades de desprendimiento de rocas, de crecimiento de ríos, y eso. Entonces aquí se ve más o menos cómo es la subida, ya es una subida bastante empinada, con bastante pendiente, totalmente asible. Aquí normalmente uno lo que hace es que uno, en vez de subir, hace hacia el lado, a este como vallecito que hay aquí, esta olla, que es una olla que hay aquí, y después la remonta por el lado derecho. Pero nosotros queríamos de nuevo irnos pegaditos a los glaciares y decidimos, en vez de bajar, mantener cota. Y aquí donde se produce este pico, aquí en el track, que precisamente ahí hay una anécdota muy particular. Aquí Julio se adelantó, la Fer y yo veníamos atrás, y de repente Julio, llegaba donde Julio, ahí en medio de la morrena, así, y había un río de agua cayendo, de agua negra, chocolatada, agua negra, con mucha fuerza. Entonces, yo le digo, Julio... Andrés, yo perdí el audio, no sé si alguien más lo perdió. No Yo sé, no. ¿no?
Yo no. Perfecto, se escucha Oh, perfecto. ya. Ya. Y la idea es que precisamente le dijimos, oye, ¿qué pasó? Entonces le digo, oye, Andrés, voy donde Julio, y Julio me dice, Andrés, tenemos que bajar ya. Porque yo le digo, ¿te acuerdas, Julio? Le digo, oye, pero ¿por qué? Si igual podemos pasar por aquí, porque igual el río viene con fuerza, pero no está tan grande. Me dice, Es tan fuerte el río, claro. no está tan fuerte. Me dice, es que hace 3 minutos el río no estaba. O sea, el río se creó en 3 minutos por el calor. Entonces, y en el tramo que bajamos rápidamente, vimos no sé cuántos desprendimientos de piedra y bajadas de material. Entonces, y lo que hicimos fue bajar lo más posible, traversear esa parte prácticamente casi corriendo, y luego Corriendo. corriendo, y nos posicionamos al otro lado aquí, donde está este neverito aquí, y de ahí ya es una zona, por decirlo así, libre de desprendimiento. Y ahí ya nos empezamos a alejar del glaciar acá, Y a meternos en el infierno. a meternos ahí en el glaciar, que ya es otro tipo de riesgo, pero lo que queríamos hacer con esta alternativa es que esta parte hay que hacerla muy temprano. ¿Te fijas? Porque aquí es ya, esta parte que yo les digo que es al lado izquierdo, aquí ya entramos ya a montarnos en el glaciar, ya a esta hora no fue una hora muy sana, entonces, porque una hora con mucho calor y la verdad la isoterma estaba bastante alta, entonces no es recomendable. Y aquí ya se ve más o menos, que se ve también toda la cordillera, en la montaña siempre las pendientes en las fotos se ven más achatadas, pero en realidad esto es mucho más parado de lo que se ve. Y la idea que seguimos fue bordeando el glaciar, nos metimos al glaciar y luego remontamos una canaleta que hay por acá escondida, y ahí el campamento alto está ahí arriba. Se ve muy simple, pero este tramo de ahí hasta allá nos tomó por lo menos 4 horas. Hablando con Álvaro, que no sé si está conectado, Álvaro hizo esta ruta, Álvaro Ibanco hizo esta ruta en 2010, y conversando con él nos decía que la ruta podía ser por acá, que hay una ruta que es por este lado, ¿ya? Y efectivamente se ve como potencial, pero la piedra que nos encontramos estaba muy inestable. De hecho, es más, alguien nos podría preguntar por qué no se fueron por la tierra y se tuvieron que meter al glaciar. Lo que pasa es que esta es roca volcánica y es una roca tan inestable que tú caminas y se va todo el cerro hacia abajo. No, claro, Entonces, era inviable caminar por la tierra, se iba cayendo, nos resbalábamos, y no solamente que se fuera cayendo, sino que hacía que se cayeran otras rocas que eran peligrosas, así que finalmente dijimos, mira, nos metemos por el borde del glaciar, que por lo menos tenemos crampones y sabemos lo que estamos pisando. claro, el glaciar estaba bastante, ahí se ve cómo nos vamos internando en el glaciar, y aquí está Julio en el inicio del glaciar. ¿Ya? Claro, Aquí eso que se ve a la derecha, que cualquiera puede pensar por qué no fueron por la tierra, pues lo que digo, había una caída de material importante y realmente era peligroso. Y de hecho, si se fijan a la derecha, hay unas rocas increíbles encima de los penitentes que yo intuyo que habrán tenido que caer de esa pared. Así que nada, y- por el glaciar y listo, pero no estaba pensado que tuviéramos que pisar, o al menos no tanto. Así que claro, nosotros no llevábamos cuerda ni nada, pero afortunadamente por esa zona no había grietas, por esa no, zona. Se digamos veían una. algunas a lo lejos, pero por esas zonas no. Ahora, si alguien vuelve, que se encuentre grietas por ahí, pues podría ser. Sí, nosotros pasamos por una, pero era muy chiquitita y nos salimos a la tierra, cruzamos y nos volvimos a meter, o sea, tampoco era nada. Lo que pasa es que aquí se ve bastante amigable el glaciar, pero en la parte ya donde estoy señalando se pone bastante vertical, y ahí prácticamente había que tener algunas nociones de escalada en hielo, digamos, en el sentido, no es que había que escalar, pero había que remontar un medio metro, 1 metro, entonces ahí había que. No, a mí por lo menos me hizo falta un piolé adicional, ¿ya? Para poder fijarse bien al lado de los penitentes. Ahí yo le doy la gracia a la FER, pues la FER tiene, de los tres, yo creo que la FER es la que más experiencia tiene en hielo, y ella, al menos a mí, me ayudó mucho al darme algunos tips rápidos de, oye, mira, por aquí, por acá, el piolé por aquí, el piolé por allá, y dado que nos falta un piolé, se suple de esta manera, y pudimos avanzar. No habían grietas profundas, pero un costalazo aquí, como va a contar ahora nuestro amigo Julio, no es trivial. Aquí, en esta parte donde nos metemos un poquito más al glaciar, ahí Julio tuvo un incidente,
ya que, no sé si quieres lo cuentas tú, porque tú fuiste Sí, o ahí. sea, básicamente, ya digo, eso empezaba a ponerse un poco vertical y para conseguir avanzar, pues había que trepar como entre dos penitentes, digamos. De forma que, bueno, yo me afirmé con el piolet, con el crampón como pude, pero tuve la mala fortuna de echar mi peso para poder, digamos, ¿cómo se dice? Apalancarme de alguna manera para poder coger impulso. Me apoyé más peso de lo que debía sobre un penitente que se cayó, se rompió. Y caí, pues básicamente a un agujero que tenía el penitente detrás. Yo calculo que la caída habrá sido aproximadamente de 1 metro y además caí con la costilla. Por lo tanto, de alguna forma eso ya me condicionó un poco el resto del viaje, luego contaremos por qué. No fue nada grave, no fue nada grave, pero si alguna vez tienen que hacerse daño en altura, yo les recomiendo que no sea en la costilla. Yo sé que no van a poder elegir, pero el dolor en la costilla tiene una particularidad y es que te duele el pecho y que te duele al respirar. Y eso son señales que a 5.000 metros se pueden tomar por otro tipo de cosas. Entonces, si a lo mejor yo me hubiera hecho daño en la mano, pues uno dice, ya, pues me duele la mano, pues normal. Pero a mí me dolía el pecho y todo indicaba que era el golpe, pero siempre queda la duda. Pero bueno, afortunadamente solamente quedó en un pequeño accidente. Yo me caí, pero me levanté súper rápido, pasó todo muy rápido, no me acuerdo. Estos chicos ni siquiera me vieron porque yo iba un poco adelantado, así que se los conté después. Sí, yo lo vi ahí abajo en el hoyo y nada, me dijo, no, me caí y tal. Pues yo le dije, por ahí no es, me dijo, no, sí sé, si me caí, me dice. Entonces, nada, pero no fue nada de, yo creo que al final del día, mirando en retrospectiva, fue una cuestión más psicológica al final que otra cosa. Entonces aquí vimos de que esto, aquí en esta parte ya era demasiado vertical y seguir por el glacial era bastante complicado. No, además por ahí sí había grietas que se veían. Y veíamos grietas, evaluamos cruzar el glaciar también, pero no llevamos cuerda. Entonces buscamos alguna canaleta que hubiera, alguna canaleta que pudiéramos pillar y efectivamente encontramos una, que es esta que está Entre acá, comillas, entre comillas, porque esta canaleta yo diría que fue lo más complicado. ¿Por sin qué? duda. Porque toda esta zona izquierda que está acá es hielo. O sea, aquí esta zona gris que se ve de piedra, no son piedras, esto es una capita de piedra y puro hielo abajo. Entonces intentamos ir por acá, Julio le cayó una piedra, yo me resbalé, o sea, igual que en las películas de los monos animados, porque nos sacamos los crampones, pensando, una canaleta y no hay hielo, nos sacamos los crampones y aquí yo también me resbalé, pero no muy arriba, digamos, y tuve que clavar el piolé y cuando clavé el piolé, no sé cómo, pero clavé el piolé, lo clavé sobre hielo. De repente vi y estaba clavando sobre hielo. Claro. Pero no caí ni nada, el El piolé me tema también, Andrés, es que ahí, aunque se ve la canaleta, y creo que se ve una persona en la canaleta, que yo creo que eres tú, estaba en la eh, fe. la Fer, vale. El tema es que seguir por la canaleta, porque cualquiera pensaría, bueno, pues siga usted hacia la izquierda y continúe la canaleta, pero eso tenía tanta pendiente y tenía una capita de tierra encima, pero era tan hielo y había tal caída de material, bueno, a Fer le cayó una piedra a 1,5 metros de la cabeza, una piedra del porte de un microondas. O sea, una cosa que si te da, hasta luego. Así que decidimos ir por esa pared que se ve a la izquierda, haciendo Entonces, una claro, leve escalada, pero la roca era de malísima calidad y una de cada tres estaba suelta y dos de cada tres también. Ese tramo fue realmente complicado, claro, por eso nosotros, psicológicamente muy duro. claro, de hecho por eso nos fuimos bordeando la pared, porque no íbamos, teníamos puntos de agarre, y luego la idea era meterse arriba, meterse a la canaleta, pero cuando entramos a la canaleta, allá arriba, donde está la persona, donde está la Fer, se veía un mar de piedras tremendamente inestables que se podía venir toda la canaleta y todo el material se podía venir de una, y era imposible, la verdad, y de hecho la bajada, que la vamos a contar después, confirmamos la experiencia, digamos, la confirmamos. Entonces lo que optamos fue trepar por la pared de la canaleta, andábamos con todo el equipo para 3 días, con la bota doble, con la carpa, con todo el equipo, entonces no era una escalada limpia, así como la escalada, entonces claro, con material suelto, con peso, en una canaleta con hielo, o sea, no era tan trivial. Eh, Fue bastante lento, pero debimos haber trepado unos
30, 40 metros, más o menos. Un largo, un poquito más de un largo, más o menos fue lo que hicimos, hasta que conecta uno un filo por acá arriba, ahí donde ya no se ve, pero acá hay un filo, y ahí ya uno conecta un filo que es muy caminable y muy fácil. Y al final llegamos al famoso campamento alto. Esta es la vista hacia el norte, ese es el Cerro Trono, que es otro de los emblemáticos que se puede subir, pero es un cerro muy técnico que hay que ir con, ahí sí que hay que ir con cuerda, equipo, con pernos, con todo el equipo de autorrescate en grieta, porque son glaciares bastante, además que no había nieve, si se fijan estaba todo muy seco, entonces se veían las grietas acá al viva, digamos. Y aquí estamos a 5.000 y ahí se ve el Cerro Pirámide, ¿ya? Que yo creo que por eso se llama pirámide, por la forma que tiene. Y ahí llegamos No. nuestra primera noche y se parece pirámide, macho. Sí, hombre, claro, porque si no, la broma. Y luego, ya el día 5 empezamos a hacer el cerro. Entonces quedamos tan traumatizados con el tema de la canaleta que, como decía Julio, decidimos ese día descansar. Después dijimos, oye, pero vamos a explorar si encontramos algún camino, pensando en lo que nos había dicho Álvaro, que había ido en 2010, por si podíamos encontrar la ruta que había sugerido Álvaro. La idea Entonces, era no tener que volver a pasar por esa canaleta a la bajada, porque todo lo que resbalaba a la subida nos imaginábamos lo que iba a resbalar a la bajada, sin un piolet técnico. Total, que como decía Fer el otro día hablando con ella, el tema del campamento alto que se hizo psicológicamente también un poco duro era porque sabíamos que teníamos que volver a pasar por ahí. eso. Y estuvimos buscando, pero bueno, ya Andrés sigue contando. No, no, vale, no, No, eso, lo que ibas a decir. no encontramos nada, no encontramos la huella porque las posibles alternativas nos llevan a farellones, nos llevan a precipicios o a lugares demasiado expuestos. Estuvimos un par de horas investigando y al final dijimos ya, canaleta sí o sí. Entonces volvimos, bastante, le hicimos rápido, volvimos como a las 10 de la mañana y dijimos, bueno, ya que estamos acá y estamos relativamente bien, vamos a hacer el pirámide. Y partimos, y esa es la huella que uno sigue para hacer el pirámide, que básicamente uno se remonta a este filo, lo continúa, cuando termina ese filo ya entra otro tipo de roca y luego conecta con un canalón, conecta arriba. O sea, es un cerro relativamente sencillo, ya tiene una parte, en mi opinión, que es la parte final, que es un poquito expuesta, pero el resto es una caminata, el resto es un trekking de altura, ya que no tiene mayor dificultad y desde el campamento alto son 3 horas, tampoco es que sea una cosa así tremenda. Aquí se puede ver, nosotros nos dimos la vuelta para evitar este nevero que estaba semi descongelado, tenía una laguna al medio ya. Un momento, Entonces, perdón Andrés. No, ¿Mm? simplemente decir que yo, de hecho, bueno, si lo ibas a decir ahora, pero yo durante esa mañana sentía molestias por la caída que había tenido, así que yo partí al pirámide diciendo, bueno, hasta donde llegue, llego y sin mucha confianza de que iba a poder subirlo, básicamente como para probarme a ver qué tal andaba. Pero realmente, bueno, que tampoco lo ha contado mucho Andrés, la primera noche en el campamento alto fue pues, lo que es la primera noche a 5.000 metros, fue dura. Allí éramos todos auténticos zombies, o sea, yo veía a Andrés que iba a buscar agua a 10 metros y se demoraba 20 minutos, caminábamos, hablábamos como, Andrés, tenéis el agua y era, sobre todo el primer día, fue bastante duro, la verdad. ahí Y eso, nosotros ahí lo que comentamos es que cada valle tiene sus propias características. Por ejemplo, hay Federación, La Hoya, todo el mundo sabe que es súper punera, ponte tú. Y es porque se dan ciertas condiciones. Aquí particularmente, con diferencia a otros 5.000 que uno puede estar, que está bastante mejor, aquí particularmente uno se sentía bastante fatigado. Era una sensación que la teníamos los tres, digamos. Los tres nos sentíamos como muy fatigados, costaba no coordinar, a pero pensar, sí, era como que todo costaba hacerlo, era como que había que hacerlo todo muy tranquilo, todo muy así como si tuvieras como un poco de sueño. sí, otra Pero cosita, no, perdón, no, sigue. Sí, iba solamente a contar que el filo del pirámide Piuquenes y todo lo que se ve hacia la izquierda del pirámide es la frontera, Chile-Argentina, o sea, hacia la izquierda es Argentina. Estamos ahí justo en la fronterita.
Entonces subimos el cerro y salvo esta parte, la última parte, esta parte, cuando tú llegas aquí no hay ningún problema, es súper huella muy marcada, en el sentido huella entre comillas, es seguir el filo, porque no hay huella, pero es seguir el filo, y ya cuando te vas remontando en esta última parte, te expone a esta cara, que los que han hecho el Cerro Unión, a mí me recordó mucho a la Unión, pero a lo bestia. Es como la misma exposición, así como una ladera larga que termina abajo, que una ladera larga, 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 que debe ser esta caída, debe ser fácilmente unos, hasta acá abajo, donde no se ve, deben ser unos 500 metros, 600 metros, 500 metros, toda esta caída. Entonces, si bien la roca era firme y uno camina bien, no tiene problema, claro, si aquí uno juega al que se cae, el que se cae no juega más, porque realmente ahí es como bien, hay que... Está bien el símil. Sí, pero no es complicado, o sea, para nada, pero hay que mirarlo con respeto, pero nada del otro mundo, salvo un canalón que hay que conectar para subir al filo cumbrero. Aquí sí está la Evelyn se va a reír porque el traverse, el canalón y el filo, era tal cual, entonces el canalón era un poquito más expuesto, pero nada del otro mundo, y luego ya cuando uno remonta al filo cumbrero, el otro lado es una planicie, por lo tanto es algo muy agradable. Y aquí estamos en la cumbre del Pirámide, estamos la Fer y yo, a esta altura eran aproximadamente la 1 de la tarde, una buena hora, al fondo se ve el Nevado Piuquene. Este es el libro Cumbre es una libreta del Club de Montaña Pamir del año 73. O sea, esa libreta lleva ahí prácticamente 40 años, ¿ya? Y pudimos revisar todas las ascensiones que se han hecho, y la última ascensión se había hecho en 2017, o sea, nadie había subido hace 3 años este cerro. Entonces... Sí, no has dicho tampoco, por si no ven mi foto y dicen, oye, este tío es un mentiroso. Yo a la mitad del pirámide decidí que me dolía demasiado el pecho al respirar, Sí. y ya no que me diera miedo de otra cosa, sino que realmente el dolor me impedía seguir, así que desgraciadamente me tuve que volver, y yo los vi desde el campamento alto cómo subían, y de alguna manera me conciencié de que yo el Piuquene no iba a poder subirlo. Así Sí. que, Sí, básicamente. y Julio, cuando después contamos eh, la parte anímica, digamos. Aquí se ve el glaciar del Pirámide da para el yeso. Al fondo, si ustedes pueden ver, está el embalse El Yeso, o sea, desde el Pirámide se ve el embalse, ahí se logra ver a lo lejos, por lo tanto, todas las termas del plomo están por este lado, el Paso Piuquén es por acá, el Marmolejo por aquí, o sea, los que ubican la zona se van a dar cuenta de que ahí tienen un muy buen punto de referencia, y este es el glaciar del Pirámide, que no es un glaciar que está tapado de roca, pero obviamente abajo es puro hielo. Ahí se ve con detalle el glaciar del Pirámide, todo eso se ve morrena, pero de abajo es hielo. ¿Ya? Ahí se ve el Marmolejo, aquí está la cumbre del Pirámide, ahí se ve el Marmolejo al fondo con todo su esplendor, digamos, y la cumbre. Y ahí se ve el Nevado Piuquene, que es el cerro que íbamos a subir el día siguiente, el día 6. Como bien dice Julio, nosotros bajamos. Julio estaba bastante triste porque decía no voy a ser capaz de subir, no me siento bien. Entonces dijimos, veamos cómo evoluciona. Digamos, en ese sentido, la Fer y yo estábamos, después lo conversamos, así que no pasa nada con decirlo, estábamos bastante preocupados por Julio, porque no solamente era un tema del dolor físico, sino que también la caída le había afectado un poco psicológicamente, estaba un poquito, andaba un poquito, ya no era el Julio alegre, echador de talla, estaba bastante callado. De repente dice, me he acordado mucho de mi mamá, me he acordado mucho de mi polola, entonces ahí con la Fer nos miramos, Dios mío. Pero yo creo que poco a poco fue recuperando el ánimo y animarnos para el día siguiente. Bueno, la verdad, todo se ha dicho, ahí nos fuimos a dormir y iban a ir Fer y tú al Piuquenes, la verdad. Exacto. Y la verdad, y pasó de que en la mañana nos íbamos a levantar tipo 6 de la mañana, porque sabíamos que el meteo venía bueno, sabíamos que teníamos 6 horas, verano, teníamos día de tarde, por lo tanto, hacíamos una buena preposición de que saliendo tipo 7 de la mañana no era una mala hora, no es como la salida del plomo que sale uno a las 4 de la mañana,
Eh, entonces optamos por salir no tan temprano, pero tampoco tan tarde. El problema es que cuando nos levantamos a las 5:30, por ahí nos despertamos, la Fer tenía migraña y tenía mal de altura. Entonces, ¿qué le diste, Julio? ¿Dipirona, Le no? di una, claro, le di una dipirona, pero unas que vienen en ampollas, que es básicamente, digamos, lo más fuerte que tiene el ser humano por debajo de la morfina. Y bueno, yo que no iba a ir desde luego, pero básicamente pues le dije, mira, Fer, tómate esto. En realidad eso es una solución inyectable, pero se puede ingerir. No, no es tan efectiva, pero igual es fuerte. Claro, Y le dije, entonces, tómate eso, duerme una hora más y cuando se despierten ya se te habrá quitado el dolor, supongo, y ahí le dan. Con la cosa que se despertaron, se empezaron a vestir y cuando iban a salir les dije, chicos, ¿dónde van? Que yo voy con ustedes. claro. Y ahí le preguntamos, ¿estáis bien? La típica, ¿te sentís preparado? ¿Qué sé yo? Y ahí tomamos una decisión de grupo, o sea, en el sentido que si Julio se devolvía, nos devolvíamos todos, obviamente. Y era un tema que íbamos a asumir como grupo. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque decisión de grupo de montaña. Uno toma esas decisiones arriba, en la cual uno dice, pucha, si todo o ninguno, o si uno dice, vamos todos hasta donde lleguemos y tal. Julio lo veíamos, yo personalmente lo vi bastante más recuperado, lo vi bastante más seguro, más tranquilo, entonces en ese sentido conversamos, tomamos la decisión como grupo y partimos. Entonces el cerro en realidad es bastante, no es un cerro complejo, ¿ah? Yo te diría que el pirámide, ese canalón del pirámide es un poco más complicado que lo que vivimos en el Puyquene. Tiene esa parte donde sale el 2, es una subida bastante larga, es como ir al Maipo, que es largo, 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 de roca muy suelta, pero tampoco nada complicado, muy agotador, es un cerro muy cansador, Tiene, por la tiene tramos, altura. tiene tramos también. Ahí sí se ve en la imagen entre el tramo uno sería como recién llegando, recién saliendo del campo base, llegas a lo que es el filo, a lo que es la frontera con Argentina, y encaras el filo, pero lo que está entre el tramo uno y 2 que se ve ahí con harta pendiente, realmente la tiene, caída de material, pero después de haber pasado por la canaleta esa, la verdad es que nos pareció Nada, un parque de juego. claro. Tampoco fue Y tan complicado. claro, y después la parte 3 que tiene otro remonte ahí arriba, pero después ya la última parte es bastante es una pendiente sostenida, tuvimos que pasar unos neveros, nos pusimos los crampones y no tuvimos mayor problema. Aquí hay una foto del primer descanso, estábamos más o menos 5.300, al Sí, frente se ahí ve el pirámide, pirámide, el Marmolejo, el más lejos al claro. lado. Y bueno, ya digo, eso, ahí lo que tienes que lidiar es con tu cabeza, porque empiezas a estar verdaderamente alto, hacía viento, había veces que intentábamos ponernos detrás de algunas rocas como para que no nos diera tanto viento. Sí, No, no estaba bien. estaba tan helado, la verdad es que no estaba tan helado, pero sí que verdaderamente, pues tampoco tiene tanta pendiente, pero es duro, porque ahí el principal problema es que te vas acercando a los 6.000 y cada vez te pesa más el cuerpo y te cuesta más respirar. Pero bien, Ya estamos a 5.900. claro, en algún punto por ahí, bueno, yo, si quiere que te diga la verdad, ese cerro, la mitad me lo subió Andrés, porque yo, bueno, entre que venía con el golpe, que no me dolía tanto, pero sí que es verdad que si no llega hasta Andrés todo el tiempo diciéndome, vamos, que tú puedes, vamos, que tú puedes, no sé, entre que me dolía y que, ya digo, ahí cuando estás a esa altura, tu cabeza lo único que quiere es sacarte de ahí de cualquier manera y que me estaba empezando a afectar la altura, si bien a 5.000 metros estaba más o menos entero, ahí sí que es verdad que en algún momento yo dije, Andrés, no puedo pensar con claridad, no sé qué me pasa. También tuve una especie de amago, no sé si decirlo, de alucinación, no exactamente, pero en algún punto cerca de 6.000 ya se veía la cumbre cerca. De repente yo escucho que Andrés me dice, aquí es donde hay que utilizar ya la cuerda. Y yo le digo, ¿pero qué cuerda? Si no tenemos cuerda. Y miro a mi alrededor y Andrés no está. Y Andrés estaba a 150 metros más atrás. Y digo, me cago en mi puta madre, ¿sabes? Ya, veía la cumbre, digo, voy ahí y me voy corriendo para abajo porque evidentemente me está pasando algo. Pero nada, eso, altura. Dale, 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 estimado. Eso, sí, ahí tenemos una.
potón del Cerro Trono, desde más o menos esa misma altura, yo calculo unos 5.900, ya estamos claramente por encima del trono. El trono es espectacular, fíjense la subida es por la izquierda, es una subida súper técnica, todo por glaciar. Y bueno, no es como el Pirámide, yo creo que obviamente debe ser el más difícil de los tres cerros. Lejos. Y bueno, ahí finalmente llegamos a la cumbre. La cumbre es un lugar tan espectacular. Me está diciendo por ahí una persona que será que mis remedios estaban vencidos. No, la verdad es que no utilicé ningún remedio para la altura. Lo único que utilicé fue bastantes remedios para el dolor. Así que yo creo que a lo mejor estaba un poco drogado también, ¿sabes? No sé. Ahí hay una anécdota, cuando estábamos como a 5.900, se me acerca Julio, no sé si te acuerdas, y me dice, Andrés, me duele el pecho, creo que no voy a poder llegar. Y yo le digo, pues inyéctate una de esas cosas que te estáis tomando, pues. Y me Claro. dice, ya me he tomado, ya me he tomado 4, no puedo. No, pero estábamos cerca. Lo que pasa es que, bueno, de hecho yo cuando llegué abajo pasé por el hospital como para que me hicieran una radiografía porque realmente que me dolía. Y me dijeron que tenía una pequeña fisura o sea, no llegaba ni a fisura, pero se notaba que tenía una contusión fuerte en la costilla. Y yo creo que ahí donde las respiraciones tienen que ser más profundas, uno se esfuerza mucho a abrir el pecho al respirar y por eso también me molestaba. Pero bueno, ahora lo veo casi como un cuento, la verdad. Desde la tranquilidad de una pandemia se ve todo diferente. Bueno, la cumbre maravillosa, ahí se ven todos los Andes centrales, el Aconcagua, el Grupo Plomo, se veía claramente, ya era la hora de que se tapara y evidentemente se tapó. Eh, pero se veía espectacular lo que es el Leonera, Punta Hermandad, Punta de Santiago, Plomo, Bismarck, estupendamente. El Aconcagua, el Tupungato, ahí donde vemos el libro de cumbres, a la derecha, al fondo, ese cerro que se ve ahí grande, el grandote, es el Tupungato, la montaña más alta al sur de la Aconcagua. Y bueno, las vistas espectaculares, la verdad. Las vistas hacia Argentina eran bonitas, pero la verdad es que se veía todo bastante seco. Se veía todo bastante seco y sin ninguna cumbre, digamos, llamativa hacia Argentina. O sea, quiero decir, había cumbres altas, pero todas las cumbres, todos los 6.000 están, digamos, en la frontera, compartidos con Chile. Y hacia Argentina, pues se veía bastante más seco que hacia el lado chileno. Yo calculo que será básicamente porque en verano le da el sol durante más horas. Y bueno, daba un poco de pena lo seco que había sido todo el año pasado, se notaba muchísimo. Mucho, mucho. Ahí vemos todo lo que es el macizo del Marmolejo, el San José que haría detrás, impresionante también, el 6.000 más austral del mundo. Esto es la cumbre, Herbeti, viva Herbeti, man que pierda, por supuesto, con el Tupungato de fondo. Yo la verdad es que casi que se me olvida sacarla, imagínate cargarlo para que se me olvide. Pero Sí. siempre que voy a alguna cumbre así icónica, voy con mi bufanda del Betty, que es una forma de llevar a mi padre conmigo. Así que siempre que me acuerdo la saco, aunque algunas veces hasta se me olvida. Hostia, mira el Micael diciendo viva. ¡Qué maravilla! Maravilloso. Ea. Ahí tenemos la cumbre con el banderín del DAB, el Tupungato al fondo, el GPS, que lo arreglamos para que pareciera que habíamos llegado a la cumbre. No. El GPS no miente. 6.035. Más estupendo. Aquí la Fer también venía bastante cansada. Sí, la La Fer verdad. La venía Fer, a la Fer también la subió un poco Andrés. ¿Sabes? Estaba mal. Andrés, mira, nosotros íbamos con yo no sé cuántas capas, con los mitones, para la cagada de la cabeza. Y el Andrés iba con el cortaviento, con una primera capa debajo, sin guante. Digo, este chaval, o sea, a ver si se ha tomado en mis cosas en vez de yo. No, pero era una hora en que no hacía tanto frío y íbamos, Claro, no hacía nada de íbamos. frío a 6.000 metros. Nada. Y aquí, bueno, y la vuelta fue bastante rápida. Claro, bueno, de ahí bajamos hacia el campamento base, estuvimos 5 minutos, 10 minutos en la cumbre máximo, bajamos rápido, relativamente, en 3 horas, incluso yo diría un poco menos.
Llegamos, descansamos, nos encontramos bien y la vuelta pues tuvimos que encarar la canaleta de nuevo. Espérate, antes de la que- canaleta, Julio, antes Dime. de la canaleta quiero mostrar, tengo una foto, tengo un video de la cumbre. Ah, bien, perfecto, vale. Un video de la cumbre que me gustaría compartir con todos, porque tomamos una foto, o sea, en 360 grados. Nos encontramos en la cumbre del Nevado Buchanan, con al fondo el yeso, la Superfed, que subió, dijo que rentando subía, el grupo Plomo, que para variar está nublado. Luego una serie de cerros que ya investigaremos bien cuáles son. El Reicano, ahí tenemos el Reicano, el Chimbote, el Pollera, y al fondo el Gran Aconcagua. Sí, la Ya Aconcagua también medio tapado. El conjunto del Tupungato, Tupungatito, aquí el Quillo. Lo hicimos, lo dijimos y lo hicimos. Y luego, eso para allá, Argentina. Para allá viene el próximo desafío, porque para allá hay mucho por explorar y hay lugares muy bellos. Y quiero decirlo que se nos viene La Plata, se nos viene muchos cerros. Y el paso, y allá abajo, el paso Buchanan, donde nos prometimos hacer esta cumbre, Julio. Y luego ya Marmolejo y el Cajón del Maipo. Y con eso cerramos esta grabación. Eso. Esa es la cumbre. Perfecto. La cumbre, no, la cumbre es un sitio espectacular. Estoy leyendo por ahí a alguien que dice pagaría por estar allí, yo también, ¿sabes? Tenemos un proyectito, ya lo diremos con Andrés y la Fer, de llevar allí a gente en helicóptero. Ya un día lo hablamos. Ya, quiero poner sí, la canaleta. habla tú de la canaleta si quieres, que a mí se me corta el cuerpo. Ya, tuvimos que enfrentar la canaleta de vuelta, la canaleta de nuevo material súper inestable, empezamos a desescalar lo que habíamos escalado hace 3 días y nos dimos cuenta que la desescalada, bueno, todos sabemos de que siempre desescalar es más complejo que escalar, hasta que íbamos pisando huevos, porque realmente era todo muy inestable, hasta que de repente Julio dijo, me tiro por la canaleta. Entonces se puso en Claro, posición. sí, yo en algún momento dije, yo no estoy preparado para ir bajando esto, yo me voy y ya está. Y también en algún momento Andrés me dice, uy, qué bien estás cayendo, qué bien estás bajando, Julio, porque yo iba como con el piolé clavado en la tierra, qué bien estás bajando, cómo lo tienes controlado. Y digo, yo no estoy bajando, yo me estoy cayendo. O sea, como el piolé se suelte de aquí, yo acabo yo no sé, en Chacallar. Lo que pasa es que hay una parte que se empezó a ir con todas las piedras hasta que les decíamos, pero como que se adelantó y se puso a un lado una canaleta y toda una serie de movimientos, pero la última parte iba bajando igual que como en las películas, así como con autodetención, Piolé con autodetención, el Piolé bien clavado al lado izquierdo y bajando, pero velocidad constante para abajo por la canaleta. Súper controlado, claro. Súper controlado y todo. Después le dijimos, oye, pero que bien lo hiciste, dice, no, si me estaba cayendo. Pero la verdad es que salió bastante bien. No tenía nada controlado. La Fer y yo, al revés de deslizarnos por la canaleta, lo que hicimos fue volver a la ruta que habíamos hecho de partida y agarrarnos de esas rocas. Eran rocas bastante firmes, que tenían fisuras, que ahora lo vamos a ver en un video. Y vamos, nos deslizamos la primera parte porque la canaleta dobla hacia Argentina, digamos. Entonces el primer tramo lo hicimos con autodetención y en vez de seguir bajando ahí como que nos tiramos un poco para el lado, controlando con el piolé, hasta llegar a la parte de la roca y en la roca, digamos, nos pudimos poner de pie y ya bajamos caminando esta parte de acá con mucho cuidado. Entonces ahí tenemos un video más o menos de esta parte. Recordar que siempre las pendientes en video se ven mucho más planas de los que son. Esto es bastante No, claro, eso tenía mucho más pendiente de lo que parece. Las fotos no le hacen justicia. Pasando la roca que tienes al lado, puedes ya tirarte para acá, ya seguro. Ahí se sientan las piedras, ¿ven? Se sienta la caída de piedra. Wow, vive Dios que no vuelva a pasar por esta canaleta en mi puta vida. Ni voy a recomendarle a nadie que pase, vamos.
Bueno, escalando, es la única. Escalando si la roca está suelta. No está suelta, ¿no? No, mis cojones. No, lo Hay que que... saber diferenciar nomás. Sí. Ahí, ya, Fer, anda tirándote para el lado. Bien. Ahí, busca fisura. Ahí está lleno de fisura. Agárrate una fisura. Buena. Listo, la hiciste. Andrés estaba un poco confiado, la verdad, pero bueno, toda esa conversación que he tenido con Andrés, por si acaso, era en el video, no era en la realidad. Esa fisura de la que dice Andrés, agárrate, tú te podías agarrar la fisura y que la fisura se fuera contigo para abajo, ¿vale? O sea, lo digo porque él estaba súper, no, que se agarra una fisura, digo, pero chico, pero no acaba, a lo mejor hemos pasado por sitios distintos que yo. La verdad es que ahí estaba confiado, ¿eh? No, nada que ver con los días anteriores, estaba súper seguro y tal, pero no es un sitio fácil y es No, un no es un sitio sitio, fácil. afortunadamente, hay que tener la cabeza fría. Sí. Nuestra recomendación es que antes de tirarse por aquí hay que ver la ruta, una ruta que vaya un poquito remontando por arriba, como dijimos al principio. La que Creo fue Álvaro Vivanco, en 2010. y también el arriero dice que va por ahí, ¿sabe? Por esa ruta. Alguna vez que subió al campamento alto. Y bueno, ya estamos terminando, porque después de esto ya prácticamente tenemos quizá algún video contigo en el glaciar, y poco más, digamos. ¿Mm? Chucha. Eso. Y luego ya la bajada, como decía Julio, es bastante larga. Las 11 horas que hicimos desde el campamento hasta Vegas del Zinc, y ya llegamos. Y ya son 2 días ya de otro asueto, de otro cariz. Importante conclusiones: es un cerro técnicamente sencillo, en la aproximación en este campamento alto hay que tener cuidado, hay que tener buen estado físico, hay que haber entrenado antes. Nosotros con Julio hicimos un plan de entrenamiento, con la Fer hicimos el plomo, con Julio con la Fer hicimos el descabezado grande, hicimos un par de cerros más, Julio también hizo el Leonera, cerros típicos de altura para entrenar, tanto cardio como altura. Entonces estábamos bastante aclimatados, y la aclimatación, como son varios días, también se va haciendo en el camino. Ya creemos que es fundamental tener equipos de comunicación, sobre todo por el tema del meteo, el tema de la coordinación del arriero, sobre todo por el arriero, para coordinar bien el punto a la hora de encontrarse abajo, de poder coordinar. Salió todo perfecto, ¿ya? Y ahí le damos la gracia al papá de la Fer, que siempre estuvo pendiente de darnos los climas, darnos los meteos, y siempre por duplicado, ¿eh? O sea, llevábamos satelital y llevábamos InReach. El satelital, por razones que no vienen al cuento, no funcionó, entonces tuvimos, gracias a Dios, el InReach como alternativa. O sea, si no hubiéramos tenido el InReach, habríamos estado en un tema. Ya, esta es como una expedición larga, recomiendo siempre hacerla con poca gente, o sea, por las grandes distancias que hay que recorrer, y además hay un tema de sintonía de la gente. O sea, uno sabe que cuando sale muchos días, o sea, hay alguien que una vez me dijo siempre que en la montaña se conoce como son realmente las personas. Entonces, claro, la montaña hace que te salga lo mejor de ti, pero también lo peor. Entonces, tienes que ir con un grupo en la cual tú te sientas afiatado, y que en el momento de tomar decisiones complicadas, por ejemplo, cuando íbamos a hacer el cerro, oye, ¿vamos todos o no vamos? ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a hacer el pirámide o no vamos a hacer el pirámide. Son todas Claro, cosas yo cuando me di la vuelta en el pirámide, por ejemplo, ellos me dijeron de acompañarme, pero yo les dije que me encontraba bien, que simplemente no quería forzar por si es que al día siguiente podía hacer el Piuquene, y ahora mismo es muy difícil de explicar, pero desde la subida del pirámide se ve perfectamente toda la ruta y el campo base. Es decir, yo a ellos los vi todo el tiempo, los vi llegar a la cumbre desde el campo base, y ellos me vieron a mí si miraban para atrás. Así que les dije, weón, vayan, suban, que yo estoy bien, tengo la radio y nos vamos a ver. ¿Ves? Así que por eso finalmente yo me devolví en el pirámide y ellos siguieron. Para cerrar, que esto lo presentamos al Ministerio de Bienes Nacionales, el estado de los glaciares, la isoterma estaba muy alta, por lo tanto veíamos ríos sobre el hielo,
cosa que nos preocupó, que no había casi nada de nieve, cero nieve, muy poquita, grandes diferencias de caudales entre el día y la noche, ¿ya? Y creemos que la ruta con respecto a la última referencia que teníamos, 2010, había cambiado mucho, ¿ya? Sobre todo en esta parte de las morrenas y los glaciares. Las Vegas, como mencionamos, falta de agua, Las Vegas todavía están verdes, pero se ve el impacto de la sequía, y también, como un valle poco explorado, se puede dar mucho al sobrepastoreo, pero donde fuimos no había. Y en general es un tema que hay que cuidarlo, sobre todo el tema de los baños azules, se puede hacer trekking, como decíamos nosotros, hasta el campamento penitente, hasta el campamento Vegas del Zinc, se puede hacer un trekking muy bonito, si quiere uno ir más allá de la zona de baños azules. Y esa es, salió un poco largo, pero creemos que pudimos... Hombre, más largo fue, que, claro, es que salió largo porque fueron muchos días. Claro, logramos transmitir aquí la cosa. No sé, quedamos abiertos y nos ponemos a disposición para preguntas que pudieran tener de la ruta. Nosotros vamos a dejar la presentación en el chat que creamos paralelo. Vamos a dejar, si alguien nos pide el track, lo tenemos. La documentación que necesiten está a disposición. Vamos a subir esta grabación al canal de YouTube del club, etcétera, etcétera. Preguntas. Aquí abierto a todas las preguntas. Hola, yo tengo una pregunta. Vale. Vosotros dijisteis que cogíais el agua de la nieve, pero aparte de la nieve, ¿también llevabais agua? No, solo los 2 primeros días. Claro, uno saca de los ríos, de los esteros, pero ya cuando llega a cierta altura ya no hay, ya los ríos algunos no son potables, y sencillamente no hay nomás, solo nieve o hielo. Vale, gracias. Hola. Hola. Oye, tremendo viaje, ¿eh? Hermosa la presentación, pero dan puras ganas de subir. Una consulta, algo que le haya sobrado de llevar y también que le haya faltado, en el sentido que sintieron la necesidad de algo que no llevaron, y eso. Una cuerdecita para la canaleta. Sí, absolutamente. La verdad es que sí que nos acordamos. Con que hubiésemos llevado en vez del piolet de travesía, simplemente un piolet técnico, es decir, no 2 piolets. O sea, 2 piolets se hubieran podido llevar, pero yo si fuera cambiaba el piolet de travesía por uno técnico largo, porque al final tú no lo vas a clavar nunca en nieve, aunque lo utilices de apoyo, lo vas a clavar en hielo. Y el piolet de travesía en hielo no se clava. Entonces, cuando Andrés me decía por la canaleta, oye, qué bien estás bajando, y yo decía, me estoy cayendo, con un piolet de hielo probablemente me hubiera quedado anclado. Eso lo llevaría. Una cuerda, yo creo, siempre una cuerda corta, digamos, yo creo que también nunca está de más, yo creo que no está de más haberla llevado. Creo, pensando en algunas pasadas, sobre todo en el Piequenes, quizás de repente por un tema de precaución, pero en realidad no es crítico, o sea, es súper opcional. Pero por esa canaleta sí, yo me habría sentido más tranquilo a ver, al menos psicológicamente, vamos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Andrés, Las Vegas del... Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las Vegas de él. Sí, yo preguntaba, Hernán, ¿Las Vegas del Zinc a cuántas horas están de Baños Azules? 3 horas. No, sí, 3 horas. Sí. 3 horas. Entonces, por eso digo que hacer un trekking de fin de semana es entretenido, porque uno puede ir por el día hasta Las Vegas del Zinc, quedarse ahí y... Oye, Hernán, nos acordamos mucho de ti, porque durante una parte importante del tramo vimos el Cerro Los Negros. Claro, es verdad. Al norte cuando van por el, ¿cómo se llama? Por el museo, ¿no? Claro, y vimos tu cumbre, tu primera ascenso. Claro. ¿Y se ve desde arriba también?
No, desde arriba es más difícil verlo, pero hay una parte después se pierde, pero Desaparece ese maldito cerro. sí, Yo se creo que desa- desde Las Vegas lo tapa lo que es la isla de la Angostura, puede que lo tape, pero si te digo la verdad, probablemente se viera. Lo que pasa es que ahí se veía de fondo el Rey Cano y el, no me acuerdo si el Pollera había, no sé, se nos olvidó mirarlo, pero yo creo que se ve. Deja, luego te mando alguna foto. Pero puede Oye, ser. Sí, genial. Gracias. hola, tengo una pregunta. ¿Qué tal? Un abrazo a todos. Hombre, otro mítico de los negros. Sí. Oye, ¿dónde los recogió Ismael el arriero al regreso? En el campamento penitente, nosotros nos levantamos temprano, desarmamos, encaramos la canaleta y bajamos como nos demoramos casi lo mismo en bajar que en subir, casi o una hora menos tal vez en bajar. Y en el campamento penitente cuando llegamos ya estaba Ismael esperándonos. Él había regresado a descansar allá a Chacaya. Claro, claro, él se fue a su casa, y estuvo 2 o 3 días, los 3 días que estuvimos en el Campo Alto estuvo en su casa y al día siguiente pues él partió hiper temprano y nos estaba esperando. ¿Nosotros a qué hora llegamos nosotros al campamento penitente, André? ¿Como a las 12, 1? No, al campamento penitente llegamos como a las 3. A la vuelta, a la vuelta. Ah, a la vuelta, no, a la una en Sí. punto. Y ahí Una- estaba el arriero esperándonos. Muy bien, fantástico. Por eso el tema de la coordinación fue súper importante. Hola, Jime. No he dicho nada, no he dicho No, nada. pero os ha parecido. Es que ha aparecido la... Andrés, ¿Sí? sí, oye, una pregunta. ¿Y en la cumbre del Peuquenes no encontraron testimonios? Sí. ¿Estaba el tuyo ¿Eh? también? Pero No de hemos... de los antiguos, quiero decir. Es que en la maleta esa había 3 libros, ¿vale? Había 3 libros y estábamos a 6.000 metros, muy contentos por haber subido, haciendo fotos y sé que va a sonar a pecado, pero no se nos ocurrió. Pero sabemos que realmente ahí está el primer testimonio del año Ya. 1933. Así Lo que, sabemos ya, gracias sí, a ti. está, no se ha perdido. No, No. está. Hay 3 libros, están ahí. Si quieren se los muestro. Sí, creo que Andrés ha puesto una foto en la primera diapo. Pero sí, muéstranos. La verdad es que, tío, a mí yo lo último que estaba pensando era buscar un testimonio del año 33, ¿sabes? Estaba mirando los alrededores, localizando cerros, sintiéndome súper contento. El Andrés y yo, ahora yo lo voy a decir, nos pusimos a llorar incluso, ¿sabes? De que lo habíamos conseguido. ¿Y qué quieres que te diga? Se me olvidó. Pero luego cuando lo vi, que tú lo habías visto, me dio rabia no haberme acordado. Ahí está, ahí lo está mostrando Andrés. ¿Dónde estaba? Habían dos libretas. En realidad había una libreta y había una caja metálica Sí. Ujú. que nosotros la tuvimos que forzar con el piolet. No se ¿Sí? podía abrir. Y No, aquí dentro de se esa podía abrir caja, sin problema. dentro de esa caja que decía Nevado Peuquenes, venía grabado el nombre del cerro en metal. Estaba esa segunda libreta donde estaba el testimonio del primer ascenso, del 33. Sí, no, sí, la libreta estaba, pero nosotros lo único que hicimos fue como mirar para atrás a ver cuándo había sido la anterior ascensión a la nuestra, que me parece que fue en el año 2017, es decir, 3 años antes. Sí que es verdad que había 2 o 3 libretas, creo que 3, y había lápices, ¿sabes? Como, porque yo siempre pensaba, de hecho nosotros llevábamos lápiz para escribir y teníamos ese miedo de, bueno, ¿dónde está? A ver si lo hemos perdido, pero claro, había lápices ahí. Y ahí dejamos nosotros el nuestro, que no sé si le hicimos alguna foto o no, la verdad es que tampoco me acuerdo. Ahí la cabeza va distinta que aquí. Sí. Y en el pirámide es una bolsita, no hay una metálica, es una bolsa muy bien aislada, digamos, y estaba esta libretita del Club Pamir del año 73. O sea, una libretita ya 40 años, esta, imagínate, el año 33, lleva prácticamente más de 70 años arriba esta. Ya te digo. ¿Tú querías mostrar algo, Álvaro? Tengo las fotos de esas libretas. Buena. Nosotros sí estuvimos un buen rato fotografiando todos los testimonios. Uh-huh.
Y bueno, y tuvimos que forzar esa caja. No se podía abrir. Y tuvimos que agarrar. Con el piolé hicimos lo usamos como abrelata. No, la verdad es que ahí se abrió fácil. Y nos sorprendió el buen estado de la caja y lo que había dentro. La verdad es que gran idea el que lo subiera ahí. Pero a lo mejor no es la misma caja que viste tú, Álvaro. ¿La que tú dices era la del Banco de Chile o esa es posterior? No, esto estaba adentro de la caja del Banco de Ah, Chile. sí, ya me acuerdo. Una caja más vieja. Es verdad. Sí. Hola, habla Hola. Néstor. En Hola. representación de mi señora, nieta de Otto Fenninger, me está reclamando que es Fenninger. Ah, O sea, hay una N de más antes de la G, ¿ya? Por favor. lo corregimos al tiro. Si no me tiran a mí la oreja acá. Gracias, chao. Es que con 3N es otro. Ay, claro. ¿Más Bueno. preguntas? Aquí alguien pregunta que dice que el cerro se llama Rabicano. Sí, ahí tuvimos toda una discusión, porque ahí los arrieros le ponen otros nombres también. Es verdad, el arriero decía Reicano. Esa Reicano, era la sí. discusión, claro. Por ejemplo, Las Vegas del Zinc, Arroyo Hondo, Las Vegas de San Sebastián, cuando uno ve en la documentación tiene otro nombre, Vegas de San Vicente, creo. Entonces hay que tener cuidado un poco ahí con el cruce de nombre. Bien, ¿alguna consulta adicional? Aplausos nomás, pues aplausos. Buenas, gracias. Gracias, Juan Pablo. Pues Bien. Nacho, ha sido un gusto, la verdad, contar y volver de alguna forma, volver a aquel sitio. La verdad es que fue espectacular. Yo, si tuviera que quedarme con una imagen, me quedo con el campo alto, esos atardeceres rojos, esa laguna congelada. A veces pienso en ese sitio y digo, me cuesta hasta pensar que exista, ¿sabes? Como que me lo imagino ahí solo, tan lejos. Probablemente nadie lo haya pisado desde que nosotros fuimos. Quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que alguien lo pueda pisar de nuevo. Un lugar mágico, la verdad, toda la ruta. Es recomendable. Cuidadito con la canaleta, sí. Ahí si alguien quiere hacer la ruta, ahora cuando ya el próximo año, porque esto se hace normalmente a partir ya del verano, diciembre, marzo, ya si alguien quiere y está interesado, nos puede contactar, nos contacta a través del club o directamente a Julio, a mí, o incluso también a la Fer, y ¿cómo se llama? Y quedamos Reunimos y hablamos, claro. a Pasamos disposición toda la información. todo lo que necesiten y todo el apoyo que podamos ayudar y dar. ¿Mm? He pasado el track al grupo de WhatsApp y y también lo subí a Andes Handbook y también está en Wikiloc, ¿vale? Por si acaso, porque realmente nosotros no pudimos encontrar un track completo, ¿sabes? No sé si el track que había antes, de quién era, pero pues se le apagaría el GPS cerca, llegaba como hasta el campo alto. Así que básicamente nosotros traqueamos la ruta de nuevo y la compartimos. Así que si alguien la necesita, me la puede pedir a mí, a Andrés o ya digo, Andes Handbook y Wikiloc. En Andes Handbook están las dos. Está la vieja que no está hasta el Nevado y esta. Y felicitaciones. Muchas gracias, Hernán. Gracias. Viniendo de ti, Hernán, honrado por tus felicitaciones. Bueno, y ya nos vemos la próxima semana. La próxima semana está Patricio Gana, que él gentilmente, lo veo aquí todavía conectado, gentilmente ha querido compartir su experiencia en el Sicha, siempre se me acuerda, el Sicha Pakma, que es un 8000 en el Himalaya, así que será muy interesante conocer su aventura, su experiencia, y bienvenido, Patricio, ya te veo por aquí conectado todavía, así que ansiosos ya para el próximo martes, los dejamos ya invitados, y para el siguiente al conversatorio con
con Rodrigo Fica sobre el tema de la seguridad en montaña y las anécdotas que él tiene 20.000 cosas que contar al respecto, 20.000 historias que contar sobre temas de accidentes en montaña. Eso, señores. Andrés, Muchísimas gracias a todos. Oye, espera. Andrés, oye, te tengo una consulta. Sí. Hola, hola. Oye, felicitaciones por la expedición primero. Fue manso pica, fue maravilloso, da la impresión por lo que dice Julio y usted. Fue increíble. Oye, una consulta. Cuando ustedes inician el viaje, ¿en qué parte, en algún lugar, tienes que entregar o mostrar la documentación que hicieron? Mira, pero Esa parte yo no la... no lo discuto, pero es súper importante. Primero hay que ir a Carabineros, ¿ya? Primero tienes que ir a Carabineros, mostrar toda la documentación que vas a presentar, dejarle una copia a ellos, que es súper importante. Tienes que llevar una copia para ellos, porque si no es lío. Ellos te entregan un documento, ¿ya? Y ahí depende, porque hay gente, a veces te obligan a volver después cuando vienes de vuelta a decir que volviste, o si no te pasan un teléfono donde tú llamas y dices que ya volviste. Entonces vas a policía primero en San José de Maipo, después te tienes que devolver para meterte al Valle del Colorado, ¿ya? Y ahí tienes que pasar el acceso GENER, el acceso al Alfalfal. Y una vez que tienes el acceso, ya pasas para adentro sin ningún problema. ¿Ya? Pero mi sugerencia es que lleves por lo menos tres copias de todo. Una que queda en policía, otra que queda en el acceso al Alfalfal y otra que te quede para ti, caso cualquier cosa. Buena. Pero eso es Gracias importante. y felicitaciones, chiquillos. Ya. Muchas gracias. ¿Esa entrega de documento en Carabineros es en el retén de San Gabriel? ¿O No, antes? el de San José de Maipo. Ah, ya, ok. De hecho, ahí hay una cosa típica. Tú lo que no puedes hacer es que uno dice, lo voy a dejar en Las Vizcachas, por ejemplo. En el retén de Las Vizcachas, porque así me evito tener que ir a San José y después devolverme. ¿Ya? Eso no funciona. Porque no te dejan. Ya tiene que ser San José de Maipo. Ya, ok. Porque hay un tema de competencias, de cobertura de carabineros, entonces no te lo permiten. Entonces, en el acceso GENER te tienen que timbrar, tienen que ver que viene del retén de San José de Maipo. Probablemente lo puede Ya, hacer perfecto. el Gabriel si quiere ir más lejos, dejarlo. Claro, San Gabriel tampoco es como un poco más lejos. Sí, pero en la misma zona, digamos. Sí. Bueno, señores, ahora sí, gracias a todos y nos vemos. El Sicha Pacma, me dice aquí Patricio. Sicha Pacma. ¿Ya? El que viene la próxima semana. Muchas Ahí gracias. ya somos. Perfecto. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, se pasaron. Tremenda expedición, ¿eh? Tremendo. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Sí, por escuchar. Pues nada, chicos, chaos. Yo, como soy el anfitrión con Andrés, cuando finalice la reunión estamos todos fuera, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Chao.